Los cambios de fase son procesos en los que una sustancia pasa de un estado a otro, por ejemplo, de sólido a líquido o de líquido a gas, sin variar la temperatura. En estas transformaciones lo que cambia es la energía interna y la organización de las moléculas, por lo cual en las prácticas número 6 y 7 exploramos este fenómeno. La primera fue con un simulador virtual que nos permitió observar el comportamiento molecular bajo variaciones de temperatura, presión, número de moles y volumen. La segunda fue en laboratorio, midiendo lo que es el calor latente de fusión y la vaporización del agua para comprobar experimentalmente los conceptos que vimos en la simulación. En la práctica número 6, variamos la temperatura, presión, volumen y número de moles para observar cómo cambia el estado del agua en el diagrama de fases. Voy a hablar sobre la experiencia 6, el cuestionario 6 de la experiencia 6. ¿Qué pasa cuando realizo variaciones de temperatura? Al aumentar la temperatura, las moléculas se mueven más rápido y pueden cambiar de fases, función, evaporación. Al disminuir, se ordenan y ocurren solidificación o condensación. ¿Qué pasa cuando realizo variaciones de presión y volumen? Básicamente, pues mayor presión, menor volumen. Favorece las fases defensas como líquido o sólido. Menor presión, mayor volumen. Facilita el paso a gas. ¿Qué pasa cuando aumento el número de moles? Cuando aumenta el número de moles se incrementa la presión interna si el volumen es fijo y aumenta la densidad molecular, favoreciendo cambios de fase. Describa lo que ocurre en el punto triple, cómo están comportándose las moléculas, anote la temperatura y la presión. Coexisten sólidos, líquidos y gas en equilibrio. Las moléculas presentan los tres comportamientos a la vez. En condiciones únicas de presión y temperatura. Describa cómo están organizadas las moléculas cuando el punto rojo del diagrama está en fase por debajo del punto triple. Solo pueden existir sólidos y gas. Los cambios posibles son sublimación o deposición. Lo mismo que en el E, pero el punto rojo está por encima del punto triple, pero sin llegar al punto crítico. Pueden existir líquido y gas. Los cambios posibles son evaporación y condensación. Ahora voy a explicar los resultados de la experiencia de laboratorio número 7 sobre el cambio de fase. Primero, en el primer experimento obtuvimos el calor de fusión de 322,66 calorías por gramo, y en el segundo experimento fue de 231,15 calorías por gramo. En el segundo punto, el calor latente de fusión promedio entre las dos experiencias es de 276,90 calorías por gramo. En el diagrama de temperatura-calor obtenemos que la temperatura disminuye hasta 0 grados Celsius y se mantiene constante mientras ocurre la fusión del hielo, y después esta vuelve a subir ya cuando todo el hielo está fundido. Después, en el porcentaje de error, comparando nuestro valor promedio con el valor de los 80 calorías por gramo, el porcentaje de error es de 246%, lo que indica que hubo pérdidas de calor o errores experimentales. Y ya por último, la 5, la temperatura permanece constante durante la fusión porque el calor que se suministra no aumenta la energía cinética de las moléculas, sino que rompe las fuerzas que permiten que esta estructura sea sólida, y esa energía se llama calor latente de fusión. Y ya para terminar, aunque no tuvimos un valor de calor de fusión mayor al teórico, el experimento nos permitió observar el fenómeno de la fusión y confirmar que la temperatura permanece constante durante el cambio de fase. En la práctica 6 se concluyó que a bajas temperaturas las moléculas permanecen juntas y vibran en posiciones fijas. A mayor temperatura se dispersan y se mueven con rapidez. Al aumentar la presión, el volumen disminuye y las partículas se comprimen. Con más moles, crecen la presión y la temperatura.
En el punto triple coexistieron hielo, agua y vapor a la vez. En la práctica 7, los datos experimentales mostraron que la temperatura de equilibrio se estabilizó cerca de los 0 grados Celsius. A partir de las masas de agua, hielo y de la variación de la temperatura, se puede calcular el calor latente de la fusión del agua. Durante la vaporización se comprobó que la temperatura permanece constante mientras se suministra energía. En estas dos experiencias de laboratorio, una virtual y una experimental, pudimos ver cómo se complementan entre sí para entender mejor los cambios de fase. La virtual nos permitió observar de forma gráfica el comportamiento de las moléculas y entender más fácilmente el diagrama de fase. Luego, con la experiencia experimental, confirmamos que cuando se le suministra energía a un sistema como el hielo, esa energía no aumenta su temperatura, sino que se utiliza en el cambio de fase, en este caso en su fusión. La temperatura que se estuvieron cercanas a 0 grados centígrados indican que esa energía absorbida fue directamente al proceso de fusión y no a calentar el agua. En estas dos experiencias, al ir de la mano, ayudaron a ver cómo todo lo que se aprende en teoría no refleja toda la simulación como en los resultados del laboratorio. En conclusión, las prácticas sexta y séptima nos mostraron que los cambios de fase no implican un aumento de temperatura, sino una variación en la energía interna y en la organización molecular. La simulación ayudó a visualizar cómo se comportan las partículas, mientras que en el laboratorio permitió calcular el calor de fusión, aunque con un error alto por las pérdidas de calor y limitaciones experimentales. En conjunto, ambas experiencias se complementan con la teoría.